Ya, chiquillos, a ver, tenemos que empezar a ver ya un poco más de lo que es un sistema de gestión en sí. Vamos a repasar ciertos elementos más importantes. Ahora, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que es lo que en el fondo estamos viendo nosotros ahora. Ahora, esto es lo principal o medular dentro de un sistema de gestión. O más que dentro de un sistema de gestión, son los elementos que me permiten que el sistema de gestión sea propiamente tal. Esto que está acá es esto mismo que está acá, ¿ya? Con la diferencia que no tiene el desglose de las actividades. Pero es importante que conozcamos este elemento así. Ahora, cuando uno empieza a trabajar todo el sistema y uno empieza a revisarlo, mejorarlo, hacer las correcciones y todo lo que corresponde, se empieza a producir un mejoramiento continuo, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando uno está estudiando y uno le empieza a ir mal en las pruebas. No estudia, no hace los trabajos y empieza así. Y uno se empieza a dar cuenta que lo que falta quizás es planificar y ordenarse. Y ya ahí es lo primero, el primer paso de mejora. Luego uno se da cuenta de que quizás las notas no son tan buenas, y eso puede ser quizás por la metodología que uno utiliza para estudiar. Ahí ya tenemos algo. Entonces, ya empecé a estudiar, empecé a mejorar las notas, pero no un óptimo. Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? Modificar la forma de estudiar. Después sacamos las notas, mejoramos las notas, pero aún así falta. Y en español que estamos haciendo nosotros, ya estamos estableciendo actividades y estamos empezando a revisar cómo funcionan las actividades. Y eso es la mejora continua, es ver lo que uno hace y cómo lo hace, y siguiendo mejorando aquello. No nos olvidemos que partimos por la política, luego lo que es la planificación de mis actividades, implementar lo que estoy planificando, verificación y acción correctiva, y revisión por parte de la gerencia. Ahora, hay que entender algo. Si esto lo aplicamos con el ciclo de Deming, en la práctica, esta es la primera parte, esta es la segunda parte, y esta es la parte 3 y 4. ¿Ya? Es lo mismo, es la misma estructura, con la diferencia que hay un elemento que lo colocan junto, ¿ya? Que es el elemento de verificar y actuar, que es lo que está acá, ¿ya? Pero recuerden, todo sistema de gestión parte con una política. Si no hay política, no tenemos nada. La política, lo importante es que ya empieza a definir la estructura o un elemento primario que son los objetivos. Que en el fondo los objetivos es lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero llegar a hacer. Ahora, planificar, establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados, de acuerdo con la política de seguridad y salud en el trabajo de la organización. O sea, la política dice que yo voy a plantear actividades, voy a plantear objetivos. Eso dice. Pero en la planificación yo ya empiezo ya a establecer los objetivos claramente. O digo, estos son mis objetivos. ¿Ya? Un objetivo, hasta un punto, siempre se colocan en la política. Algunos objetivos como los generales, o sea, como respetar las leyes, por ejemplo, sería un objetivo. Otro objetivo más sería disminuir los accidentes, etcétera. Pero ya el objetivo más real es la planificación. Ahora, el objetivo siempre va a tener un elemento, una actividad para poder cumplirlo, y luego tengo un resultado. Y ese resultado es una medición en el fondo. Y eso es lo que uno ya empieza como a meter el concepto de desempeño. Ahora, el hacer e implementar los procesos, verificar es realizar el seguimiento y la medición de los procesos. Respecto a la política, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados. Ahora, otros requisitos, por ejemplo, puede ser que la empresa se ganó un contrato, y dentro del contrato esa empresa le exige, por ejemplo, tener un sistema o tener algo específico, por ejemplo. Recordemos que la ley nos exige ciertas cosas. ¿Y yo puedo exigir algo que esté sobre la ley? Sí y no. Es no si eso puede producir un daño o un menoscabo a las personas. Y es un sí si eso puede producir algo beneficioso para la gente o algo bueno para las personas. Entendámoslo desde esa perspectiva. Ahora, el actuar es tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión. Ahora, acá está empezando a aparecer esta palabra que es desempeño.
¿ya? Hay, lo importante que ustedes tienen que empezar a entender con los sistemas de gestión es que hay palabras que uno utiliza en el día a día, pero que cuando uno los trabaja como sistemas de gestión no tiene el mismo significado. ¿Ya? Eso tenemos que empezar a entenderlo bien. Ahora, acá hay conceptos clave. Y para mí son tres conceptos clave que uno ya empieza como a trabajarlos. Y lo que empieza a desarrollarse, se desarrolla en esto que está acá, en esta parte de la estructura. Ahora, política, intenciones y direcciones generales de una organización relacionadas con su desempeño en seguridad sobre el trabajo, como las ha expresado formalmente por la alta dirección. La política la hace la alta dirección o la gerencia de la empresa, ¿ya? Ellos hacen la política, pero acá dice intenciones. Por ejemplo, el declarar que voy a tener menos accidentes es una intención. Yo lo puedo declarar, pero si no hago las cosas bien, voy a seguir teniendo gente accidentada. Va a seguir ocurriendo accidentes. Entonces, la idea de un sistema de gestión es todas las palabras que yo defino en mi política, hacer actividades y elementos para hacer distintas operaciones, operativizar eso y que el resultado realmente sea lo que estoy declarando en la política. Por ejemplo, si uno dice, voy a bajar de peso, y no hago nada, no hago dieta, no hago nada, y luego me peso y peso más que lo que pesaba antes. En el fondo, yo declaré una intención, pero no hice nada, porque el resultado es el contrario de lo que estoy colocando, o lo que quiero hacer. ¿Ya? Quizás eso es puede caerle ese poncho a alguna persona, o quizás puede ser una experiencia mía, pero yo conozco gente que vive en dieta. Ahora, ¿el objetivo qué es? Fin del sistema de seguridad sobre el trabajo, en términos de desempeño de la seguridad sobre el trabajo que una organización se fija a alcanzar. Los objetivos debieran cuantificarse cuando sea posible. Ojo, se fija a alcanzar. ¿Ya? Acá también tenemos es como cuando uno define peligro, que es la probabilidad de. ¿Ya? Que en el fondo puede pasar o no puede pasar. La política es la intención de hacer algo y el objetivo es como lo que yo quiero hacer, algo un poco más tangible y es lo medible. Ya. Hay siempre una lucha con los objetivos, pero un objetivo, por ejemplo, puede ser desarrollar capacitaciones, desarrollar inspecciones, desarrollar observaciones o definir o establecer un programa de mejora, un programa conductual de seguridad. Ahora, cuando uno ya empieza a plantearse eso, uno tiene que decir cuáles son los mecanismos para hacerlo. ¿O qué mecanismos defino yo para hacerlo? Y el mecanismo ya uno lo empieza a ver de una forma más completa en esta sección de acá. Uno acá tiene la política, que son las intenciones. La planificación ya viene dado a qué cosa allá empezar a hacer como más tangible o tener la idea más concreta de lo que estoy diciendo como política. Y la implementación ya de frentón es hacer todas las actividades para dar cumplimiento a mi política. O sea, defino intenciones, digo qué voy a hacer y ya empiezo a hacerlo. Es más o menos como debiese funcionar. Ahora, perdón. Desempeño, resultados medibles de la gestión que hace una organización. O sea, yo voy a plantear que voy a hacer actividades en mi política dentro de los objetivos, digo que voy a hacer ciertas actividades, los cuales después los planifico, y después yo miro el desempeño. El desempeño también puede tener otra definición como capacidad de un sistema para hacer algo o lograr algo. Cuando yo miro el desempeño, en el fondo estoy evaluando la capacidad de hacer cosas. Ahora, desempeño y objetivo van de la mano. Sí, van de la mano. Van de la mano. ¿Ya? Ahora, hay que tener algo bien claro, también el concepto de meta. La meta en el fondo, digo yo, ya voy a plantearme tantas cosas, mi objetivo, luego veo el desempeño, lo veo, y digo, oye, pero de lo que yo planteé logré la mitad. Entonces la meta que yo estoy cumpliendo es la mitad de lo que me definí.
la mitad de lo que hice, ¿ya? Y la meta ya en sí es la cuantificación numérica de cuánto logré cumplir un objetivo. Es lo medible, es el resultado medible, lo que está ahí, lo que uno ve, es el indicador que uno ve. Y algo más tangible. Ahora, esto de acá, chiquillos, por favor, no lo olviden. Y hoy día quiero que empecemos a trabajar con parte de esto, ¿ya? La próxima semana, de igual forma, vamos a ver la forma, valga la redundancia, de poder hacer 2 clases más de gestión. Porque quiero trabajar esto completo con ustedes porque lo entiendan, chiquillos. Porque si ustedes entienden esto, desde el punto de vista profesional, tienen un plus en diferencia con otras personas. Hay un tema, los técnicos los contratan mucho como control de documentos o como para poder administrar un sistema de gestión. Por lo tanto, me interesa que esto lo empiecen a ver bien, muy, muy bien. De igual forma, el próximo semestre voy a ver la opción de poder hacer algún taller cortito con ustedes o de frentón compartirle una estructura de sistemas de gestión para que ustedes lo puedan conocer bien, ¿ya? Porque eso implica un trabajo extra más tiempo. Ahora, la política, que en el fondo, ¿qué dice? La alta dirección debe definir y autorizar la política de la organización y asegurarse que dentro del alcance de definir su sistema de gestión está. Ya. Y acá tenemos un tema. Esto es como la estructura o la linealidad que debiese tener una política de una organización. Ahora, es apropiada la naturaleza y magnitud de los riesgos para la seguridad, salud y el trabajo de la organización. O sea, realmente la política que yo estoy haciendo es acorde a lo que yo hago, está acorde a mi tamaño, a mi operación, al tamaño de la empresa. ¿Es de acuerdo a eso? Porque el mayor o el primer pilar para que un sistema de gestión fracase, porque hay sistemas que fracasan, hay cosas que no se hacen bien, es subestimar lo que realmente yo puedo hacer como organización. Si yo tengo una empresa pequeña, que tengo un supervisor, un capataz, 10 trabajadores y un experto en prevención, y más el dueño de la empresa, voy a tener 4 personas. Quizás tengo un encargado de recursos humanos y uno de finanzas. Tengo 7 personas en lo que es la plana directiva. ¿Yo con 7 personas podré mantener un sistema de gestión? Lo más probable que no. Lo más probable es que la gente tampoco tenga las competencias o en el fondo sepa hacer ciertas cosas. Entonces, voy a tener varios temas con eso. Créanme que esto me ha tocado verlo. Cuando yo trabajaba con la consultora, una empresa nos pidió que hiciéramos una preauditoría. Ellos tenían que certificar su sistema de gestión y nos pidió a nosotros que hiciéramos un levantamiento de cómo está su sistema en la actualidad para llamar a la empresa y hacer levantar ciertos elementos que estaban incorrectos para poder pasar la certificación. Y cuando le entregamos un informe al dueño de la empresa, él nos miró con una cara de 2 metros y empezó a preguntarnos, ¿pero por qué esto está tan malo? Es porque el primer pilar no tiene un encargado de sistema de gestión, está todo desordenado, las planificaciones estaban mal hechas, el sistema de gestión estaba tan malo que incluso tenían los nombres de la otra empresa que habían copiado el sistema de gestión. Entonces es un tema. Cada sistema de gestión, pese a que este sistema tiene estructuras definidas, cada empresa lo va a adaptar, a moldear a su realidad. Por ejemplo, más adelante vamos a dar cuenta que aparece un concepto que es identificación de peligros. Te dice eso, que tú tienes que tener un procedimiento para la identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles. Te dice que tienes que tener ese procedimiento, no te da la estructura, porque eso va a depender de cada organización. Ahora, se documenta, implementa y mantiene. Se comunica a todas las personas, está a disposición de las partes interesadas. Las partes interesadas, por ejemplo, pueden ser los clientes de esa empresa. También una parte interesada, por ejemplo, puede ser un organismo fiscalizador. Ahora, otro elemento importante incluye el compromiso de prevención de los daños y deterioro de la salud y de mejora continua, ¿ya? Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos. O sea,
En el fondo la política viene a ser como un documento primario y un rayado de cancha. Declaración de intenciones. Si yo no tengo esto, todo lo que haga puede que esté bueno, pero no tiene un sustento o una base correcta. Ahora, la planificación va a tener siempre tres elementos básicos, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de controles, o determinación de medidas de control. Requisitos legales y otros, objetivos y programas. O sea, yo en base a estos tres elementos, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi planificación y voy a empezar a ser parte de la estructura para poder implementar y operar. Y esa parte de la estructura, ¿en qué elemento va a estar mucho más tácito y definido? Objetivos y programas. Sin embargo, si yo no identifico mis peligros, no sé qué estoy trabajando y no contemplo cuáles son los requisitos legales o las leyes que a mí me aplican de manera directa, los objetivos y los programas que yo hago no van a servir absolutamente de nada. O sea, si yo no sé lo que hago, ¿cómo lo puedo controlar? O sea, esto para mí es sentido común y lógica, pero créanme, chiquillos, que elementos así, como que no tener una planificación adecuada, hace que todo lo que sea para acá no funcione de manera correcta. ¿Ya? Entonces, planificación son estos tres elementos primarios, lo que no deja también la definición de objetivos. ¿Ya? Ahora, identificación de peligro y evaluación de riesgo y determinación de controles. Si ustedes se dan cuenta, esto como que nosotros lo hemos visto antes, lo hemos escuchado antes. Y esto es para mí lo primario en prevención de riesgo. Yo tengo que saber lo que hago, tengo que evaluarlo, controlarlo. ¿Ya? Y esto, y acá incluso ni siquiera te dice para qué tipo de riesgos. O sea, esta metodología sirve para higiene industrial y seguridad industrial. Ahora, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgo y la determinación de los controles necesarios. O sea, ya la misma empresa, o sea, el mismo sistema me está obligando a que yo tenga que mantener algo así. Ven, chiquillos, que les quiero mostrar una cosa antes que me olvide. Les voy a compartir una cosa, chiquillos, que algo para que ustedes más o menos empiecen a entender algo más. Ya. Esto que ustedes ven acá, estas 17 carpetas, son los documentos estructurales de un sistema de gestión. ¿Ya? Voy a buscar la foto donde en una empresa que me tocó trabajar, tenían estas 16 carpetas en físico. Y chiquillos, sin mentirle, porque me acuerdo y me da risa, era la pared que yo tengo atrás, 4 niveles, lleno de archivadores. Porque son los registros, son los elementos, las evidencias que yo tengo. Y eso se debe por esto. Ahora, nosotros dentro de lo, por ejemplo, tenemos este tema que está acá. Yo acá tengo el procedimiento, que en el fondo voy a compartirles, chiquillos, el procedimiento para que más o menos lo entiendan. ¿Ya? Compartir. Ya. Ustedes están viendo exactamente lo mismo que yo. Y estos son los procedimientos primarios. ¿Y qué dice el procedimiento? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas de control. O sea, yo ya tengo ya el procedimiento para hacer esa actividad. Ahora, cada organización, cada empresa va a definir su propio procedimiento. Porque vamos a tener realidades distintas, condiciones distintas, elementos diferentes. Ahora, realizado por, revisado por y aprobado por. O sea, esto es el pie de firmas. Y cada vez que el procedimiento tenga cambios, tiene que tener esta hoja de cambios o una hoja de control de modificaciones. Esto, chiquillos, es súper importante en el sentido de que si, por ejemplo, acá tuviesen varias modificaciones, esta última modificación va a hacer que ya el procedimiento tenga, por ejemplo, revisión 2. O sea que la revisión 1, 0 y 1 ya no existen, son nulas.
¿Ya? Ahora, un alcance, un objetivo, documentos consultados, definiciones, ¿ya? 30 definiciones. Y luego, la parte importante, descripción del procedimiento, que en el fondo le dice a la empresa cómo debe hacer qué cosa, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas de control. Y en el fondo le dice el paso a paso que tiene que tener. Define los criterios para probabilidad y consecuencia, te explica la magnitud de cómo se tiene que hacer esto, ¿ya? Cómo se clasifica el riesgo, dependiendo de la multiplicación que dé de la probabilidad por la consecuencia, que es el famoso BEP, valor esperado de pérdida. ¿Cuáles son las medidas de control que podemos tener? Y un par de cositas más. Ahora, les voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar un formato estándar de registro. Ya. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, acá tengo yo un formato estándar de matriz de peligros. Donde tengo mi actividad, mi tarea, la identificación de peligros, ¿ya? Y ahí empiezo a tener todo. ¿Cuál es, por ejemplo, la probabilidad, la consecuencia, la magnitud del riesgo, luego el valor, cómo se puede clasificar, y cuáles son los controles, y luego una reevaluación del riesgo. O sea, ¿cuál es el punto chiquillo de lo que les estoy mostrando? Que en la práctica yo ya empiezo a tener una estandarización de todos mis procesos. Todo lo que yo haga tiene que estar regido por un procedimiento, por una forma de hacer y un registro. ¿Ya? Ahora, el procedimiento o procedimientos para la identificación de peligro y la evaluación de riesgo debe tener en cuenta, ¿qué cosas debe tener en cuenta esto? Ah, ya. Le voy a explicar esto al tiro chiquillo. Ya, la reevaluación de riesgo, mejor, porque si no, un poquito... Ya, vamos a recompartir lo que está acá. Ya. Imaginemos que un riesgo nos dio un valor 20 como valor. Y yo aplico una serie de controles. ¿Ya? Vamos a decir que la probabilidad de ocurrencia fue 5 y la consecuencia 4. 5 por 4 es 20. Ya. Ahora, yo puedo aplicar una serie de controles. Y puedo decir que la consecuencia no la puedo bajar. Es imposible bajarla. Ya, por ponerte un ejemplo, tenemos un riesgo de caída. Y el riesgo de caída, vamos a asumir incluso es más, que la consecuencia no va a ser 4, va a ser 5, va a ser la más grande, que valor 25. Cuando tenemos accidente fatal o grave, la reevaluación de riesgos, la consecuencia nunca se va a reevaluar. Se queda tal cual. ¿Por qué es la muerte? Tú no puedes corregir eso. Ya. Pero ponte tú que la probabilidad, si por ejemplo tengo una viga para el punto de anclaje, la viga está certificada, tengo todos los elementos revisados, están al día, están con sus certificaciones, tengo curso de capacitación, tengo todo. ¿Puedo decir que la probabilidad de accidente va a bajar? ¿Dedito para arriba o dedo para abajo? ¿Sí o no? Sí. Ahora la pregunta, ¿cuánto va a bajar? ¿O cuánto puede bajar? Ya. Pongámosle algo que va a bajar a la mitad. 3. Ahora, 3 por 5 da 15. De 25 a 15, ¿hay una disminución? Disminuye, baja.
Pero la pregunta es, ¿quién soy yo para decir que baja 3, 4, 2 o 1? ¿Cómo puedo yo determinar qué tan eficientes son los controles? ¿Ya? Mire, hay una metodología española que permite hacer esto, ¿ya? Pero es un poco engorrosa, no es tan sencillo. Cuando los colegas hacen esto, lo hacen al ojo, netamente al ojo. Es como, ya sabéis que más va a bajar la mitad, va a bajar tanto. Yo cuando me tocaba reevaluar algo y el tipo de accidente era fatal o grave, yo lo reevaluaba así. No lo reevaluaba, lo dejaba tal cual. Porque ¿qué pasa si yo le bajo el nivel de riesgo y el viejo se mata? El trabajador se muere. El fiscal me dice, ¿y bajo qué criterio técnico tú definiste o bajaste el nivel de riesgo? Porque cuando tú bajas los riesgos, ¿qué pasa con los controles? El trabajador automáticamente los va a rebajar sí o sí. Va a ser que sean menores. Entonces hay un tema con esos chiquillos. ¿Ya? Ya. Voy a dejar de compartir la clase, el videíto, para ya la próxima semana continuar con parte de esto y me hagan preguntas, porque lo más probable es que tengan bastantes preguntas, chiquillos. Porque esto no es tan fácil de digerir. Ya. Caballero, damas, señores, duda, consulta, queja, reclamo, dolencia. Profesor, entonces lo que usted calculó recién, ¿Mm? lo que estaba calculando, ¿eso es una revaluación de riesgo? Sí. Miren, aunque ustedes no lo crean, es más fácil reevaluar el riesgo desde el punto de vista de la higiene industrial. Profesor, usted anteriormente en alguna clase igual no había dicho que cuando un accidente era grave o fatal, cuando se calculaba el VEP, siempre se colocaba 5, que no era Siempre alto. necesario, No, siempre el era valor alto. máximo siempre, siempre, siempre. Yo lo hago así porque me dicen, ¿y por qué está alto? Consecuencia accidente fatal o grave. Y aunque lloren y pataleen, tiene que ser calculado así porque yo te insisto, ¿cómo yo justifico algo? ¿Ya? Mire, hay un ejemplo más fácil de poder reevaluar riesgo. Ya. Vamos a medir ruido, nos dan 90 decibeles, alto. Y resulta que nos proponen a nosotros que hagamos una medida de control de ingeniería, una barrera dura. ¿Y qué hacemos nosotros? Ah, ya sabes qué más. El motor que tengamos acá lo vamos a confinar. Y vamos a dejar un sistema para evacuar los gases. Y de 90 bajamos 75 decibeles. Bajamos 15 decibeles. O sea, yo tengo un escenario el cual controlo, aplico un control y luego al nuevamente evaluar el riesgo, que en el fondo es reevaluar, pero ya con una medida de control, tengo una disminución. Eso es tangible, porque en el fondo tú tienes equipo para medir, tú tienes medición, tienes forma de cómo hacer esa comparación. Pero en cambio, si tú, por ejemplo, tienes un trabajo, no sé, trabajo en caliente, que tiene un oxicorte, tienes que cortar una pieza de metal. Cuando tú eso lo reevalúas, es como súper subjetivo. ¿Hay formas de metodología? Sí, existen, pero habría que dar una segunda vuelta, ¿ya? Yo le soy bien franco, a mí no me gusta reevaluar riesgo, no me gusta. ¿Cuándo no los voy a reevaluar? Ya en el tiempo, o sea, una vez que yo tenga implementados los controles, ya, algo más sencillo. Tuvimos un accidente grave, un trabajo, y cuando empezamos a ver ciertos elementos, nos damos cuenta de que había un problema con las medidas de control. Recuerden que los actos y condiciones subestándar son los que explican la ocurrencia de accidentes. Ya. Y había un acto, y ese acto se modificó, ya se eliminó. Y resulta de que ese trabajo que tenía varios accidentes, con el paso del tiempo empezó a haber 0 accidentes. La no ocurrencia de accidentes también puede servir de una forma de reevaluar riesgos, porque realmente el control está funcionando. Si mi tema con reevaluar los riesgos es decir, oye, ¿y realmente cuánto es lo que va a disminuir el riesgo? ¿Cuánto va a bajar? Valor, Es subjetivo. el número.
¿Ya? Un ejemplo real para evaluar riesgo. Bajamos de peso. Pesamos tantos kilos, vamos al nutricionista, le hacemos caso al pie de la letra en todas las cosas, vamos y pesamos menos. Eso es objetivo, porque eso tiene un número, es cuantificable. ¿Ya? Profe, ¿y cuando una empresa es nueva también es necesario que implemente el sistema de gestión? Lo que pasa es que, mira, a ver, legalmente hablando, no hay como una obligación directa de que una empresa tenga un sistema de gestión. Eso, ojo, entre comillas. Ya. Ponte tú, somos una empresa contratista, ¿ya? Y si la empresa mandante más los contratistas suman sobre 50 trabajadores, la ley me obliga a que yo tenga un sistema de gestión. Pero ese sistema de gestión es, por ejemplo, si está como en distintos lugares o tiene distintas, como, es que no sé cómo se dice, pero ¿Sucursales? como, claro, ¿el sistema de gestión es para cada sucursal o es uno solo para todos? Va a depender. Es la misma empresa. Ya, ponte tú que la empresa A tenga la sucursal A1, A2 y A3, 3 sucursales. Pero el volumen de tamaño de las sucursales, si la empresa es esto, la sucursal es esto. Entonces la pregunta Claro. mía, ¿va a tener el mismo volumen de trabajo de gente, el mismo tamaño? No. Quizás no. Entonces, como quizás es más pequeñito, tú puedes asignarle un pequeño programa de trabajo a esa sucursal, Aunque sea el mismo rubro. aunque sea el mismo rubro. Pero un programa o definirle claramente las actividades que ellos tienen que desarrollar. Por ejemplo, si tienen generación de algún agente interhigiénico, solicitar las mediciones para la sucursal y tener todo lo que tiene para la empresa grande, pero en función del tamaño de la empresa. Y en el fondo es como hacer un sistema de gestión chiquitito o definir para esa empresa los programas necesarios que deba tener. Ya. ¿Ya? ¿Sí? Chiquillo, yo le insisto, el mayor fracaso de un sistema de gestión es que uno defina 1000 actividades que realmente va a ser imposible hacer. Ahora mira, hay una norma chilena que es la norma chilena 436, que nosotros tenemos que ver un capítulo específico de esa norma, que se lo voy a subir ya la próxima semana. Por si acaso le subí a Moodle el manual de sistema de gestión, para que lo tengan, para que lo puedan revisar, que en el fondo sale como una parte resumida de los contenidos primarios de distintos elementos del sistema de gestión. Ya. ¿Qué estaba diciendo antes de eso? El tema de la En la norma norma chilena. 436. Ya. La norma chilena, por eso, ve si hay hábitos que no se olvidan. Ya. Ahora, sigo chiquillos, lamentablemente es así. Es la cuestión de tener la mente que avanza muy rápido, a veces no juega mal la jugada. Ya. Y esa norma chilena, chiquillo, de hecho, denme un segundito. Está seco ese niño. Anda con la caña. Chiquillo, les recuerdo que estoy grabando. Ay, perdón, profesor. Ya. No, sí, les digo porque ya me ha pasado en otros contextos que dicen cosas que no debiesen estar diciendo. Ya, calma. Ya, chiquillos. Ustedes están viendo la misma lámina que yo, ¿ya? Esta norma chilena 436, dentro de las obligaciones del empleador, define esto, mira. El empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, adoptando, entre otras, las siguientes medidas. Programa de prevención de riesgos. ¿Ya? Esa pura lámina que yo les mostré ahora, se las voy a recompartir el texto. ¿Ya? O sea que, ojo, esto no es una norma chilena, esto es un documento que tiene validez y peso legal. Por lo tanto, nosotros podemos hacer un pequeño sistema de gestión que tenga solamente eso. Ahora, ustedes se dan cuenta, son 8, 10, 12 líneas, poco. Pero no, no es tan poco. Exacto, claro. O sea, la letra es algo, pero el volumen de cosas, o sea, cuando les mostré esa cantidad de carpetas para un sistema OCHA,
Si ustedes se dan cuenta, es poco para nada, es harto, es mucho. O sea, puede verse que es poquitito, pero de verdad, chiquillos, no es tan así. ¿Ya? Eso tenemos que también verlo. Yo la próxima semana quiero que veamos los elementos más importantes y después rematar un poco con esto, ¿ya? De igual forma, les subí un trabajo, si van teniendo dudas con respecto al trabajo, me van avisando. También tengo que subir un trabajo con respecto a esto y un trabajo más que sería colocar el programa de prevención de riesgo. Pero algo sencillo, no es nada, vamos a hacer cosas simples. Ustedes se han dado cuenta que los trabajos no son complicados. ¿Ya? Ahora, lo que es el programa de prevención, chiquillo, es lo más tangible para nosotros. Es lo más sencillo. En el fondo es hacer un documento mucho más operativo de lo que nosotros como empresa vamos a hacer. Porque el sistema de gestión, sin mentirle, ya al mínimo tenéis 17 archivadores. O sea, 2 metros de archivadores, por lo bajo. Y eso es grande, es papel. En cambio, un programa de prevención de riesgo es algo simple. No debe tener más de 10, 12 páginas. Y es algo concreto. Algo muy concreto y muy sencillo de hacer. Eso lo vamos a estar revisando en el transcurso de la próxima semana, la subsiguiente. ¿Ya? Porque, ¿verdad, chiquillos? Es importante, porque el programa de prevención de riesgo es algo que debe tener siempre, por ejemplo, ya. Yo soy de empresa contratista y voy a trabajar a otra ciudad, a otra empresa, como empresa contratista. Mi programa de prevención de riesgo, yo también debo presentarlo a la mutualidad, para que ellos tengan conocimiento de que ese programa existe y le pongan la firma, el timbre y firma de visación. Ahora, por el momento, que esto ya tiene que cambiar en un tiempo más, así como una obligación legal directa de un sistema de gestión, no hay. Lo más cercano es lo que yo a ustedes les mostré recién, que es el programa de prevención de riesgo. Y bajo la condición de ser empresa contratista. ¿Ya? Por si acaso. Chiquillos, entonces nos vemos más ratito a las 5. ¿Ya? Sí, profe. Lo que es riesgo. Chiquillos, chao, chao, que estén bien. Chao, chao.